Hola a todos, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar el número, cómo enseñarlo, desde la construcción de los usos y el sistema de numeración, ¿sí? Qué aspectos tener en cuenta y varios ejemplos, desde la didáctica de la matemática, ¿sí? Entonces, partimos del número como un concepto abstracto. ¿Qué significa esto? Que no es observable en el medio cotidiano del niño, ¿sí? Debemos enseñarlo, ¿sí? Y esta enseñanza se da en la escuela. Si bien los niños ingresan al sistema escolar con una noción del número o conocimientos previos, por ejemplo, la secuencia verbal, cuando ellos pueden decir 1, 2, 3, 4. Sin embargo, esto no significa que el niño logre representar cantidades con ese símbolo, ¿sí? Bien, el primer aspecto que vamos a trabajar es la construcción del número. ¿A qué me refiero con la construcción? Comenzamos con la secuencia verbal. Como les decía recién, el niño puede en forma verbal decir la secuencia numérica, ¿sí? El segundo aspecto es el conteo. O sea, el alumno puede contar colecciones y asignarles un símbolo. Por ejemplo, aquí tenemos dos elementos, puede decir 1, 2, acá hay dos elementos, ¿sí? Entonces acá tenemos el gráfico y la representación numérica. El sobreconteo, por ejemplo, el niño tiene dos conjuntos, ¿sí? Y partiendo del número 2, dice 2, 3 y 4, ¿sí? Está sobrecontando. Otro de los aspectos que vamos a trabajar es la conservación de cantidades. Esto está ligado a lo que decía Piaget. Por lo tanto, este proceso se va a dar a partir más o menos de los 9, 10 años, ¿sí? Bien, otro de los aspectos es la seriación, la cual al principio, ¿sí? Primer ciclo, será de menor a mayor. No significa que puedan lograr de mayor a menor también en el primer ciclo, pero tiene más dificultad ya que no tienen el proceso mental de la reversibilidad. ¿Qué es la reversibilidad? La posibilidad de realizar un proceso y revertirlo, ¿sí? Por ejemplo, en los primeros años de edad, según Piaget, en la etapa de preoperaciones, el niño se obtiene una plastilina, ¿sí? Y con la plastilina forma una pelotita, entiende que la plastilina no puede volver a su forma original, ¿sí? Ese es el proceso de reversibilidad. Después tenemos la clasificación. Es otra construcción que tenemos que trabajar del número. ¿A qué nos referimos con clasificación? Nos referimos a los números racionales y los irracionales. Dentro de las racionales tenemos los enteros y los fraccionarios o decimales, ¿sí? Toda esta clasificación de clases y subclases, el niño debe construirlas en el sistema escolar. Bien, los usos del número. Es muy importante trabajar los usos desde los primeros grados. El aspecto cardinal, ¿sí? ¿Qué significa cardinal? Es la designación de cantidades. O sea, como les decía recién, en una colección
de elementos que el niño pueda asignar un número, ya sea contando o sobrecontando. Otro de los aspectos es el aspecto ordinal. Nos referimos al aspecto ordinal en la designación de orden, ¿sí? Antes de, después de, primer lugar, segundo lugar. Otro de los aspectos a trabajar es el aspecto de medida. En cuanto a la medida, nos referimos al sistema Simela, ¿sí? Ya sean las medidas de longitud, masa, etc. Bien, su aspecto nominal, o sea, para designar o nombrar algo. ¿A qué se refiere el concepto nominal? Por ejemplo, cuando digo yo me tomo el micro de la línea 8, ¿sí? Este no está designando cantidades de micro y tampoco está representando, solamente nombra, designa algo, ¿sí? Bien, en cuanto al sistema de numeración, me olvidé acá, muy importante, la construcción de números, la lectura y la escritura. Y escritura del número, que se va a hacer por medio de todos estos procesos, ¿sí? En situaciones problema. Bien, les decía, el sistema de numeración. Que no es lo mismo que el número. El sistema de numeración es una construcción social. El número es un concepto abstracto, ¿sí? No es lo mismo. Bien. Primer aspecto en el sistema de numeración, el valor posicional, ¿sí? No es lo mismo tener 19 caramelos que tener 91 caramelos. El niño debe trabajar desde primer grado, ¿sí? La posición de los números en los unos y los dieces, ¿sí? No es lo mismo tener 9 caramelos que tener 90 caramelos o 9 dieces, ¿sí? 9 veces 10. La construcción de la decena. Otro aspecto muy importante. ¿Cómo construimos la decena? Pues bien, si tenemos 10 unos, tenemos un 10, ¿sí? Si tengo 10 dieces, tengo una centena o un 100, ¿sí? Bien. Y por último, la inclusión jerárquica. ¿A qué se refiere la inclusión jerárquica? A la comprensión, ¿sí? De los dieces, los cienes, los miles, como les decía recién, las clases y las subclases, ya sea de números, por ejemplo los racionales, o también las figuras, ¿sí? Por ejemplo, las figuras, si tenemos los triángulos, ¿sí? Los rectángulos, la clasificación de los ángulos, ahí tendríamos subclases de conceptos. Bien, espero que les haya quedado claro la explicación. Cualquier duda, por favor, comenten y suscríbanse para recibir más videos. Gracias.